Tengan un cordial saludo, mi nombre es Néstor Gerardo Chica Rivas y en esta ocasión presentaré los programas realizados de la tarea número 4 de programación intermedia. El primer ejercicio consiste en aplicar el concepto de polimorfismo a través de una superclase llamada supermercado y 5 subclases de productos. El objetivo es demostrar cómo la herencia y el polimorfismo pueden simplificar el código y aumentar su reutilización. El segundo ejercicio utiliza Stockets en Java para desarrollar dos programas JFrame. El primer JFrame, llamado cliente, permite al usuario introducir texto y enviarlo a través de una conexión de red a un segundo JFrame. El segundo JFrame, que utiliza como nombre de servidor, recibe el texto enviado y lo muestra en un campo de texto. Este ejercicio ilustra cómo los Stockets pueden ser usados para la comunicación en una red entre dos programas. Daremos inicio con el ejercicio número 1, el cual consiste en polimorfismo. Este código muestra una clase llamada supermercado que tiene atributos como nombre, superficie y dirección. Estos atributos se inicializan en el constructor de la clase supermercado. Luego se implementan métodos getters y setters para cada uno de los atributos. El método mostrar devuelve un mensaje que contiene el nombre, superficie y dirección del supermercado. Esta clase es la superclase de inicio de las subclases de productos. El polimorfismo permite que las subclases hereden los atributos y métodos de la superclase y los utilicen para realizar diferentes tareas. El código que se muestra es un ejemplo de la utilización de herencia y polimorfismo en Java. En este caso se ha definido una superclase llamada supermercado con atributos y métodos generales que serán comunes a todas las subclases que derivan de ella. Luego se ha creado una subclase llamada carnicería, que hereda los atributos y métodos de la superclase supermercado, pero además tiene su propio atributo tipo carne y su propio método muestra. Lo interesante aquí es que la subclase carnicería puede ser tratada como un objeto de tipo supermercado y utilizarse en cualquier lugar donde se espera un objeto de esta clase. Esto se logra gracias al polimorfismo, que permite que un objeto pueda tener múltiples formas. De esta manera, se puede tener una colección de objetos de tipo supermercado que incluyan los objetos de diferentes subclases como carnicería, embutidos, bebidas, harinas y lácteos, etc. y manipularlos de manera genérica, sin importar su tipo específico. Para que los datos puedan ser visualizados, se debe hacer una instancia de la clase supermercado y muestra los datos del supermercado en una ventana emergente. Cada producto se muestra en una ventana emergente utilizando JWPaint, donde se muestra el nombre, la superficie, la dirección y alguna información adicional específica de cada producto, como el tipo de carne, que en el caso de la carnicería, la fecha de caducidad, en el caso de los embutidos, los mililitros, en el caso de las bebidas, el peso en el caso de las harinas y el nombre del producto en caso de los lácteos. Como segundo y último ejercicio, veremos la programación de interfaces con sockets. Como diseño de las interfaces más la función, utilicé una especie de auxiliar de trenes, donde los usuarios van a poder poner su nombre y también su reporte, dado el caso, donde los usuarios podrán enviar el reporte y se almacenará en el servidor, gracias a los sockets en Java. Comenzaremos con la codificación del botón, en la cual se encargará de las diferentes funciones que realice desde el cliente al servidor. Comenzamos con un bloque try-catch para manejar las posibles excepciones que puedan surgir en la conexión con el servidor. Aquí se crea un bloque objeto socket que se conectará al servidor en la dirección localhost, la misma máquina, en el puerto 999. La clase socket es una clase Java que representa una conexión de red y se utiliza para enviar y recibir datos a través de la red. También se obtienen valores ingresados por el usuario en los cuadros de texto con las diferentes variables txt_num y txt_info y se almacena
en dos variables, nombre e información. Y se crea un objeto output_string a partir del socket, que se utiliza para enviar datos a través de la conexión. Se envuelven en un data output string para que podamos escribir datos en una forma específica, como en este caso utilizando el método writeUTF para escribir una cadena codificada en UTF o -8. Aquí se escribe la información proporcionada por el usuario en la conexión, se combina el nombre y la información en una cadena y se describe en una conexión utilizando el método writeUTF del objeto data_output_string. Finalmente, se cierra el objeto data_output_string y el output_string y el socket, liberando los recursos utilizados por la conexión y cerrando la conexión de la red. Si hay un error al cerrar cualquier uno de estos objetos, se lanzará una excepción que se capturará en el bloque catch. La clase servidor es la encargada de recibir y mostrar en pantalla los mensajes que son enviados por los clientes, es decir, los reportes de los trenes. La primera parte del código crea una instancia de la clase servidor, que es la ventana de interfaz gráfica en la que se mostrarán los mensajes recibidos. Luego, se crea un socket del lado del servidor mediante la creación de un objeto serverSocket en el puerto 999. Después se entra un bucle infinito en el que se espera la conexión de un cliente a través del método ACCEPT. Cuando un cliente se conecta, se crea un objeto socket que se representa la conexión con ese cliente y se obtiene el flujo de entrada de datos a través del cual se recibe el mensaje enviado por el cliente. Se lee el mensaje mediante el llamado método readUTF y se muestra en la pantalla del mensaje recibido mediante el método append del campo de texto txt mostrar de la instancia de la clase servidor. Finalmente se cierra el socket y se espera que llegue el siguiente cliente. Si se produce una excepción de tipo EOException, se muestra un mensaje de error registrado en la ventana de Logger. Como parte del diseño de la interfaz gráfica, quise añadir unas pequeñas funciones las cuales permiten que el usuario pueda borrar cuando quiera su nombre o algo que haya escrito en el campo de texto, que se enviará al servidor, dando como resultado una interfaz limpia